supuesto gobierno de facto que ha manejado mal la economía, pero eso ha sido menos, ni siquiera han sido 2 o 3 años. Entonces, tenemos que ver básicamente que que este gobierno que entre va a ser el gobierno de la sumisión o de la aceptación de todas las culpas de los males que van a venir o que vendrán. Sabemos que en este momento nuestra economía está tambaleando y estamos volviendo a esa época donde eh, no teníamos buena producción. De hecho, no tenemos buena producción. Hay algunos datos que, bueno, para posterior sobre la producción es un poco más amplio de mencionar, pero en este caso no tenemos producción, ya no tenemos ni siquiera la producción que teníamos antes de telas, hilos y demás, todo viene de China y está encareciendo muchos productos. Entonces, estamos viendo que vamos a tener este gran problema económico de aquí en adelante. Salga quien salga, incluido si estuviese Evo Morales, tendríamos una crisis todavía más fuerte, más profunda y latente, donde es mejor, digamos, para estos actores que entre alguien y poder culpar al nuevo gobierno de los errores propios y ajenos. Bien, planteas bastantes escenarios, eh, futurólogos posibles, que, que en unos hay lo que es la presencia todavía de esta figura, de este caudillo como Evo Morales, y también otras que no, es que se puede ya en el campo de la especulación ver futuros posibles, ¿no? Tampoco podríamos decir en un futuro hipotético, si es que Evo Morales participara de estas elecciones y las ganara, aunque no con mayoría, podría pactar o algo, pero ya llegar al poder. Y luego de eso, al día siguiente, que van a aparecer los dólares, no sé, van a descubrir un nuevo campo, van a entrar lo que es la falta de combustible se va a solucionar. Podría pasar algo así solamente porque un hombre entre, salvo que uno piense que ya tiene previos pactos establecidos y que, como José lo ha dicho, ya tenga vínculos poderosos que puedan mover el músculo económico suficiente como para poder inyectar a la economía boliviana y de nuevo ponerla en línea. Ahora también hay que entender de que el contexto internacional no ayuda bastante. Tenemos una guerra todavía en ciernes en lo que es la región de Ucrania. En Gaza todavía hay movimiento propio, Irán, África, que de alguna manera, no bien se activen alguno de estos eh, motores de guerra, repercuten dentro de lo que es la constitución y movimiento económico, y eso influye dentro de lo que es nuestra realidad. Por lo que que entre Evo Morales o no, siempre nos hace eso. Por eso deberíamos ver más allá solamente de la realidad que tenemos como nuestra y el contexto histórico y esta visión que uno tiene de lo que es la conciencia geopolítica, es que tiene que ser también desarrollada y divulgada y educada sobre los sectores que diríamos son más vulnerables a este tipo de malinformaciones o incluso conflictos de narrativas que nos llevan, por un lado, o a la incertidumbre o solamente a aferrarse a ese romántico pasado en el que sí, el caudillo nos daba todo, vaya a saber de dónde se inventaba, pero con que nos dé todo, pues ya estará bien, ¿no? No nos podemos conformar, creo que al parecer, con eso ya, a estas alturas del partido.
También hacer mención que, haciendo un poco de genealogía de lo que ha sido la posición de Evo Morales, el surgimiento del levismo, siempre quedaba, y por lo menos en mí la duda, esta obra de Ciudadano X, ¿no? En donde se dice, por último, que se desarrolla una posición, se construye una legitimidad vía lo que es el indigenismo en la figura de Evo Morales, y que bueno, se desarrolla a partir de todo lo que ahora ya conocemos como los vínculos con el narcotráfico y de otra serie de, vamos a llamarlas, movimientos ilegales que pues performan y te venden un relato de lo que es el levismo tras bambalinas. A esto agregar unas hipótesis que no están dentro del libro, pero podemos ir virtiéndolas acá, de que previamente se ha neutralizado y ha sido agentes, eso sí podríamos ya constatarlo, aunque se necesita una investigación empírica profunda, pero todo nos lleva a creer esto, la siguiente hipótesis, de que previamente al ascenso de lo que es la posición del MAS se tuvo que barrer la cancha, neutralizar el campo, el espacio político de figuras presidenciables potenciales en su momento o alianzas que podían haber llevado al país a otros lugares que sean las posiciones neoliberales. Hablo de la muerte de Max Fernández en condiciones hasta ahora no investigadas a profundidad, así como la desaparición de figuras como Carlos Palenque. Imagínense, un binomio de estas características en el gobierno hubiera hecho cambiar la brújula del país, dejando a la figura de Evo Morales en la incubadora o subsumiendo lo que es su posición a esta posición que se hubiera trabajado previamente si no hubieran desaparecido estas dos figuras que en su momento eran potenciales candidatos, luego de que se quemaran las fichas de ADN, MNR y demás, también el MIR. Nos vamos más atrás en el pasado de la historia boliviana y entendemos de que sí, este espacio de neutralizar a lo que podrían ser los caudillos o las figuras notables, en verdad, para un país que de verdad se digne de ser soberano, están cuando uno piensa en esta posición que hubiera sido interesante, la fórmula, teniendo a un René Zabaleta que estaba volviendo del exilio y muere en México, que estaba todavía joven, como asesor al estilo Dugin en Rusia, de la actual Rusia, con un Quiroga Santa Cruz a la cabeza del gobierno como presidenciable, y él sí era estadista. Lastimosamente, uno muere y al otro lo desaparecen y al final muere en lo que es la dictadura. ¿Cómo entonces se perfila y los designios nomás de este Estado boliviano han sido desde antes performados, han sido aquellas figuras que de verdad podían consolidarse como estadistas de este país a la altura de, por ejemplo, Ataturk, Mustafa Kemal, el que va a ser el fundador de la Turquía moderna, a la altura de un Modric que ahorita está levantando a su India, un Xi Jinping o un Putin, pues en la periferia, en lo que es el patio trasero de lo que considera Estados Unidos, no puede ser, se lo debe eh, directamente hacer desaparecer, como se hizo o se propuso con lo que fue la figura de Chávez, solo que Chávez ya dejó un legado. Quizás esa sería, pero la conclusión. Y nos han dejado con, diríamos, por un lado, lo que podríamos entender más legítimo en la figura de Evo Morales como un guiño, como una restitución de aquello que se habría negado hacia los sectores más empobrecidos, explotados y por último ya indígenas, y sobre ello ya viene el discurso de los 500 años y demás, pero que nunca se ha llegado a desarrollar al nivel de un país con soberanía, con un proyecto de Estado de verdad que pueda en este momento hacer pie hacia lo que consideramos el paradigma de lo multipolar. Incluso Brasil, saliendo un poco de contexto, pero que tiene que ver con la realidad boliviana,
con la visita del presidente Arce la anterior semana hacia lo que es la reunión de los BRICS, no tuvo mayores relevancias. Y no es que se esté desinflando lo que es BRICS. El BRICS para adelante, con o sin India, con o sin algún otro país que está por ahí tirando para otro lado, va adelante. El problema es que el BRICS no nos va a esperar como país. Puede suceder que en el peor de los casos ocurra lo que ha pasado durante la guerra federal a finales y principios del siglo XX, del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que había dos facciones, el bando de los conservadores versus lo que eran los partidos liberales, que se han agarrado en una guerra y unos representaban, esto también hay que tenerlo claro, unos representaban lo que eran los intereses del Imperio Británico como tal, ya en decadencia, versus aquellos intereses del nuevo imperio que se estaba gestando en Estados Unidos, el Partido Liberal. No entonces esperemos a que de nuevo se repita la historia con nosotros por detrás, desde luego, en el que van a aparecer los partidos conservadores de este orden, vamos a llamarlo, del orden que neoliberal y que entre comillas podríamos decir defiende los valores unipolares. Y aparezca otra facción en la que se defiendan los supuestos valores multipolares, pero sin esa condición de proyecto de país y peor de soberanía de lo que es nuestro Estado. Si llegamos de nuevo a esas instancias, pues al parecer no hemos entendido nada de las lecciones de la historia y de nada nos ha servido todos estos desarrollos, estos conversatorios, el propio desarrollo de la supuesta academia que tenemos acá, para nada, porque volvemos a lo mismo, con banderas de que sí, estamos progresando, estamos eh, eh, teniendo más riqueza material, pero quizás a costa de vender otras cosas que desde la vista de lo que es una posición de soberana como país, como lo tenía bien en claro, yo lo estimo así, Quiroga, Santa Cruz o Zabaleta, pues no es ese país que se quería. Incluso estas figuras nunca han tenido la relevancia dentro de lo que son estos 20 años del MAS, cosa rara. Cosa rara, pero que nos debería llevar en este momento a hacer la autocrítica a nosotros mismos. ¿Dónde está entonces la supuesta academia y demás que tenía que hacer algo? Con Zabaleta, más allá de que podría decir por derecha o por izquierda, hubieran desarrollado algo más. Nadie soberanamente ha hecho algo en este tiempo, por lo menos desde las vistas de los partidos actuales. Bien, compañeros, si alguien más quiere levantar la mano, adelante, o puedo desarrollar, tengo otros 2 puntos acá que me están quedando pendientes. Si alguien quiere levantar la mano, adelante. Bien, entonces pueden levantar la mano en cualquier momento, no hay lío. Estaba con este desarrollo, ¿no? Que alguno de ustedes mencionó esto de las cuestiones de corrupción dentro de un Estado. Pero haciendo un poco de autocrítica, es bien difícil encontrar, salvo estos medidores internacionales que dicen que la salud versus la corrupción de un Estado y engendran un ranking y bueno, vaya a saber qué parámetros o cómo es que toman esta situación, pero siempre dentro de un Estado, incluso aquel que podríamos considerar es más potable, anticorrupción, hay estos atisbos de corrupción. El detalle está en que quién roba, quién tiene esa atribución de robar dentro del Estado y quién no puede. Y aquí agregamos un poco de lo que es el argumento de la colonización. El colonizador, desde que ha venido a estas tierras y se ha impuesto con todo, incluso la lengua hispana, él sí tiene y sus descendientes sí tienen derecho a robar con ley en mano lo que es y aprovecharse del aparato estatal. En cambio, aquel que ha sido sometido,
en África, el negro, en lo que es nuestras tierras, Latinoamérica, el indio,